Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto. Y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo: no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Amén. Queridos hermanos, quiero traer una breve enseñanza titulada El engaño de querer ser neutral con Dios. El engaño de querer ser neutral con Dios. En este pasaje consideramos uno de los momentos en que los fariseos debieron de pensar, de considerar quién era Jesús para ellos. Es la misma pregunta que muchos no desean enfrentar. Al igual que los hombres de los tiempos del Señor Jesucristo, es posible que hoy usted tenga esta misma encrucijada, esta misma pregunta: ¿quién es Jesucristo? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que fue enviado como Mesías y Salvador, entonces, ¿por qué no has creído en Él y te has arrepentido? Si no crees que Jesucristo es el Salvador, entonces tú pensarás que Él fue un fraude, un impostor, un loco o un demonio que se hacía llamar Dios. Pero los hombres de los tiempos que estamos leyendo, los fariseos, y los de hoy, han determinado tratar de ser neutrales. No queremos decir que no ni que sí. No queremos meternos en eso.
Y eso usted le va a ver en mucha gente. Hay mucha gente que se cree inteligente y dice, no, yo no estoy listo. Yo estoy de lejos mirando. O simplemente, yo no tengo una opinión todavía clara. Personas que piensan que por su título universitario o porque han ido a la escuela, piensan que pueden ser neutrales con el Señor Jesucristo. Personas que por sus riquezas, sus bienes, piensan que pueden ser neutrales. Yo no digo ni sí ni no. No me interesa meterme en eso de religión. No niegan, pero tampoco les interesa de frente responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Es Jesucristo el Hijo de Dios? Y si lo crees, ¿por qué no te has arrepentido y creído en Él? ¿No lo es? O entonces es un demonio, o es un falso maestro, o es un loco. ¿Quién es Jesucristo? ¿Es un impostor, un fraude? ¿Puedes afirmar que es un fraude? ¿Puedes dar evidencias de que es un loco? Si no puedes dar evidencia de eso, entonces, ¿por qué no aceptas que Él es el Rey de Reyes, el Salvador del mundo? Quiero que piensen en esto, porque muchas mentes de jóvenes piensan en esta manera. Mis padres son cristianos, pero yo no me meto en eso. Quieren ser neutrales con Dios. Quieren ser neutrales con el Señor Jesucristo. Por eso muchos viven su vida práctica sin Dios. Yo no me meto con Dios. Eso es muy serio para meterse en eso. Ese es el pretexto. Tratando de esa manera de ser neutrales y de engañar su propio corazón y su propia conciencia. La razón de ser neutrales, de querer quedarse en el medio sin dar su opinión o involucrarse, es que no quieren compromiso. No quieren realmente liberarse de su vida de pecado y de deseos. Son idólatras que no quieren reconocer su maldad. No quieren tener convicciones claras y definidas. Queremos paz y menospreciar el compromiso que esa paz exige. Queremos paz con Dios, pero no queremos compromisos con Dios. Ese es el tipo de mentalidad. Y pienso que estos fariseos y el mismo Gamaliel, un hombre muy distinguido, que había nacido en una familia de maestros, que era él mismo un maestro de la ley, había llegado a ser dirigente de la escuela de los fariseos, erudito, un hombre tolerante, un hombre cauteloso, pero también frío y calculador. Pablo mismo, antes de conocer al Señor Jesucristo, había sido discípulo de Gamaliel. Pablo mismo. Si alguna vez tú miraras a un hombre como este, pensarías que es un hombre con mucha sabiduría. Sin embargo, la opinión que él tuvo, estos hombres pueden ser esto, pueden ser aquello, no se metan con ellos. Estos hombres puede ser que hagan una gran cosa, como puede ser que no hagan nada. Simplemente no se metan con ellos, déjenlo tranquilo. Y parece piadoso, no sea que estéis luchando contra Dios. Es decir, Gamaliel no tomaba una postura y no iba a seguir al Señor Jesucristo, pero tenía mucho cuidado de no meterse tampoco con Él. Era una postura neutral, aparentemente muy sabia, pero esa sabiduría de los hombres es una necedad delante de Dios. Amado hermano, amigo que me escuchas, no podemos ser neutral en la decisión de que Jesucristo es el Señor o no lo es. ¿Es Dios veraz o es mentiroso? Tú no puedes ser neutral, porque si eres neutral le llamas mentiroso. Si quieres ser neutral, tú te niegas a responder a la verdad. Este pasaje
En Hechos capítulo 5, versículo 29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no es neutralidad. Ellos han tomado una posición. Mi posición es esta: yo debo de obedecer. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es mi posición. Queridos hermanos, esa debe ser nuestra posición. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando alguien nos pregunta en cuanto a la fe, cuando alguien nos pregunta en cuanto a Jesucristo, y cuando alguien nos pregunta en lo que creemos de una acción y sabemos que nos puede traer situaciones difíciles. Hermano, tenemos que tomar una posición, y es la oposición que ellos tomaron. Tenemos que decir, como dijo el apóstol Pedro, debemos obedecer a Dios. Esa es la posición correcta que el creyente debe de tomar. No la posición de Gamaliel. Déjenlo. Ni le digan que no, ni le digan que sí. Ni lo presionen, pero tampoco lo molesten. Déjenlo tranquilo. Tal vez estamos luchando contra Dios. Tal vez Dios quiere que esto suceda en el pueblo para que traiga alguna reforma, algo bueno. Él no está hablando del Salvador. No está hablando de Jesucristo como su Salvador y Señor. Es una postura donde él no está dispuesto a obedecer a Dios y creer en Jesucristo. Y no está dispuesto a ceder su posición. Queridos hermanos, el Padre envió a su Hijo para hacerse un hombre. Y haciéndose un hombre fue obediente hasta la muerte. Él era un siervo. Y la muerte fue de cruz. Observe la obediencia del Señor Jesucristo. No fue una forma neutral. No, Jesucristo vino a hacer algo. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por el pecador. No hay nada de neutral en eso. Él vino a estar de parte del Señor. Pedro no vino a ser neutral. Él vino a estar de parte del Señor. Hermanos amados, observemos esta evidencia. Y mi amigo que me escuchas, observa las evidencias y el por qué debes de dejar tus armas, tu enemistad contra Dios, tu frialdad, tu tibieza. Es decir, las escrituras hablan de la persona neutral como una persona tibia, no es caliente y no es fría. No es caliente y ha confiado en el Señor, y no es fría, no es un impío que abiertamente es enemigo de Dios. Él es tibio. Él quiere tener un pie aquí y un pie en el mundo. Quiere ser neutral. Quiere estar aquí y también quiere estar con el mundo, disfrutando los placeres del mundo. Querido amigo que me escuchas, eso es un gran error y te estás engañando a ti mismo. Ni el Señor Jesucristo, ni el apóstol Pedro fueron neutral, fueron tibios. Estuvieron completamente con pies, mano, cabeza y todo el cuerpo y su alma en el Señor. No fueron tibios. Observa la evidencia y el por qué debes de dejar tu pecado. Mira, los apóstoles no callaron el mensaje porque tenían temor de los hombres. Tu llamado es a creer en Jesucristo, porque así Dios lo ha mandado en 1 de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Usted cree que esto es una pregunta? ¿O es algo circunstancial? Depende de tu circunstancia. No, es un mandamiento. Creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú has obedecido ese mandamiento? ¿Tú has obedecido ese mandamiento? Esa es la pregunta. Porque si no crees en el Hijo de Dios, tú no eres tibio. No es que tú estás en dificultad y no sabes qué hacer. Tú eres un impío
que no quieres obedecer a Dios. Y eso lo estoy diciendo con mucha claridad. El hombre, la mujer que no quiere obedecer a Dios es enemigo de Dios. Es un inconverso. El que se hace llamar tibio, neutral en cuanto a la fe, realmente es un inconverso. Porque o tú recoges con el Señor o tú desparramas con el diablo. Tú crees en Jesucristo o tú lo niegas. No hay término medio. Tu llamado es a creer. Mira el mandato que Dios te da aquí. Si tú quieres saber por qué debes de arrepentirte, es porque Dios te manda a arrepentirte. Dios te manda, arrepiéntete, conviértete de tus maldades al Señor. Es un mandato. Cree en Jesucristo y serás salvo. Es un mandato, cree. Dios no deja eso a la tibieza del corazón. Así como los apóstoles están llamados a obedecer, tú también estás llamado a obedecer a Dios. No es algo circunstancial. Pero mira otra evidencia. Hechos 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgando en una cruz. A Jesús, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo es testigo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Observa allí, primer testimonio, es el testimonio de los apóstoles. Ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Segunda evidencia es que Jesucristo resucitó. Dios ha dado testimonio de esto. Los apóstoles dieron testimonio de esto. Cristo el Señor no está muerto. Jesucristo está vivo. Jesucristo resucitó. La resurrección es la segunda evidencia que aquí el pasaje da. La segunda evidencia para que tú tomes una decisión y dejes de ser un tibio, una tibia. Supuestamente estando en el medio, pero eso no existe, el centro no existe. He aquí que Pedro nos dice que su compromiso es mayor de lo que ellos se imaginaban. Habían sido llamados por Dios a obedecerle, pero en segundo lugar, sabía que era un testigo de la resurrección del Señor. Él era testigo. Él era testigo de la resurrección del Señor. Nada causó más tristeza en los discípulos que la muerte del Señor, pero también nada causó más alegría que su resurrección. Nada causó más alegría. Marcos 6, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Miren la tristeza. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Pero miren en Juan 20, 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Viendo al Señor. Pero no se quedó allí. Versículo 27. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano. Mete la mano en el hoyo. Mete la mano en mi costado. Aquí. Y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, que ellos lo vieron, pero también lo palparon a Jesús. Era de carne y hueso. Tenía cuerpo, no era un espíritu. Ellos eran testigos. Estos hombres eran testigos de un hecho formidable, un hecho extraordinario. Cristo ha resucitado. Y fueron acompañados por el Espíritu Santo, que también daba testimonio. Como lo dice aquí, en Hechos capítulo 5, versículo 30. El Espíritu Santo también daba testimonio. Versículo 32. Hay evidencias, no son locuras. Lo que tenemos en la Biblia, ¿qué es? Es el registro
de testigos que antes de morir dejaron por escrito lo que oyeron, lo que vieron, lo que palparon. Lo que tenemos aquí es un testimonio escrito. Y quiero que lo vean como esto, son evidencias para las próximas generaciones. Nosotros nacimos prácticamente 2 siglos después que Jesucristo vino al mundo. Pero oiga bien, las evidencias siguen. Bueno, 2000 años, sí. 2 siglos son 200 años. 2000 años. Es decir, Jesucristo vino ya hace 2000 años. Pero las evidencias siguen con nosotros. Los testigos siguen con nosotros. Ellos lo palparon, ellos lo vieron. Ellos comieron con Él. Ellos lo vieron resucitado. Ese es el Cristo que hoy predicamos. Para muchos como Gamaliel, que quieren ser neutrales, ni los moleste, pero tampoco le dé seguimiento a lo que ellos hacen. Simplemente ellos eran parte de otro grupo. Mira, se levantó Teudas, se levantó Judas, mucha gente lo siguió. ¿Y en qué quedaron? En nada. No quedaron en nada, porque Teudas y Judas no eran nada, eran hombres simplemente revolucionarios dentro del pueblo judío. Pero Jesucristo es Dios, murió y resucitó, y tenemos testigos. Queridos hermanos, podemos ir con la Biblia como el testimonio de testigos que estuvieron presentes hace 2000 años. De testigos. Aún en el día de hoy, donde allí hay una guerra ahora mismo en Israel, allí hay elementos de testimonio físico. Pero oiga bien, aunque usted vaya a Jerusalén, se bañe en el mar en que Cristo fue bautizado, se mete en la cueva, camine por todos esos sitios, eso no le va a servir de nada, porque su problema es de su corazón, incredulidad. No es que no hay testimonio, no es que no hay ejemplo, no es que no hay evidencia. Hay evidencia abundante, pero usted quiere ser neutral. Usted quiere vivir su vida de maldad, vivir su vida loca en este mundo, sin darle cuenta a Dios. Y también quiere mantenerse con ese ambiente de espiritualidad. Yo respeto las cosas de Dios. Tú lo que eres un hipócrita, eso es lo que tú eres. Un hipócrita y fariseo, que quieres ganar el cielo con tus buenas obras y sacrificios personales, cosas que Dios no ha llamado para la salvación. Nuestro fariseísmo, porque Gamaliel era un fariseazo, quiere mantenerse neutral, añadiendo a la obra de Cristo mis buenas obras, añadiendo a la obra de Cristo lo bueno que yo soy. Por eso mucha gente te va a decir, eso te sirvió a ti, a mí no me sirve eso. Yo necesito otra cosa. Necesito viaje. Necesito vivir más. Necesito disfrutar de la vida. Impío es lo que son. Porque con las evidencias y el testimonio lo echan a un lado y dicen, yo no sé. Se parece mucho a lo mismo que hicieron los fariseos cuando Jesucristo le preguntó, ¿y Juan el Bautista de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? ¿Sabe la respuesta que dieron? Yo no sé, como si fueran niños, ignorantes. No eran ignorantes. Todo el mundo sabía que Juan venía con el evangelio del Señor. El pueblo lo sabía. Por eso no se atrevían ellos a decir que Juan no era profeta. No se atrevían, eran unos cobardes. Pero tampoco se atrevían a decir que sí lo era. Porque si lo era, si era profeta, ¿por qué no creyeron en él? Hipócritas. Ven que había atrás un espíritu de hipocresía, de engaño, de neutralidad. En la persona neutral realmente es un hipócrita.
que no quiere dar respuesta a la evidencia que hay. El hombre y la mujer que no es sincero, que no es sincera, que quiere vivir una vida de tibieza, no quiere dar respuesta. Es como aquel juez injusto que la mujer, la señora, iba y le pedía que le hiciera justicia, que le hiciera justicia, que le hiciera justicia. Y el juez injusto no quería, no le daba la gana. Se mantenía indiferente. Pues mira que la mujer no lo dio paz. Lo mantuvo ahí encima de él hasta que lo obligó a cumplir con su deber. Oiga bien, llega el tiempo en que las personas que andan en su vida de hipocresía, llega el tiempo en que ya toman una decisión, pero la mayoría de veces es tarde. Es tarde cuando toma la decisión. La pregunta que te hago, ¿qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Le reconoces como Señor y Salvador? ¿O solamente es un buen hombre? Una buena persona. Alguien que tiene un mensaje bonito. ¿No importa el testimonio de las Escrituras para ti? ¿No te importa lo que Dios dice? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿No te importa el testimonio de la iglesia? ¿El testimonio de tus padres? ¿No te importa el testimonio de tus amigos, de creyentes fieles? ¿No te importa las evidencias abundantes que Dios ha dejado? ¿No te importa? Él murió en aquella cruz porque era la única manera de salvar al pecador. Pero no se quedó en la cruz, fue enterrado y resucitó al tercer día. Segunda de Corintios 5:21 dice el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios condenó a su Hijo. ¿Tú quieres otra evidencia del amor de Dios? Dios condenó a su Hijo por amor a ti. Dios entregó a su Hijo a la muerte por amor a alguien como tú, un hombre, una mujer impía y perversa. Pero tú todavía estás creyéndote la mentira de que puedes esperar. Así le dijo Gamaliel, esperen, esperen. Lo veo muy molestos ustedes, muy airados. Te quieren matar a esta gente. Hey, tranquilo, esperen. Mire esos dos hombres, se levantaron, no hicieron nada. Esperen, manténganse neutral, como que no es con ustedes, no es conmigo. Ignórenlos. Así como viven muchos jóvenes, ancianos y adultos, ignorando a aquel que entregó a su Hijo para salvarlo. ¿Tú crees que Dios va a ignorar tu maldad, tu impiedad y tu desprecio hacia Él? Por eso Dios ha preparado un día de juicio para todo hombre, para todos esos que ignoran, que desprecian al Señor. Dios ha preparado un día de juicio, porque esos que ignoran al Señor no serán ignorantes del juicio que vendrá, porque les caerá en su cabeza. Por eso yo te digo, huye de la ira que vendrá. Aquel que tú dices, no tengo tiempo para pensar en eso, aquel que tú desprecias, es el único que te puede salvar. Y el tiempo se te acaba. El tiempo se te agota. Ayer tuviste 5 años, después 14, y así los años han continuado si no eres un joven. Y el tiempo se te acaba. A mí el tiempo se me está acabando. En el Salmo 90 dice que los más fuertes llegan a 80. Ya yo tengo 48. Es decir, que ya voy por más de la mitad
¿Cuántos años tú tienes? Pero no es que todo el mundo va a llegar a los 80. Son muchos los jóvenes que se mueren en 14, en 15, en 20, en 30. Entonces, ¿tú crees que tú tienes tiempo para mirar la evidencia, para leer la evidencia? ¿Tú crees que tú tienes tiempo? No, tú no tienes mucho tiempo. Pero los hombres y mujeres perezosas de este mundo no leen, no investigan la evidencia y pierden sus almas. Eso es lo que pasa. Que Dios en este día te despierte, porque Dios ha dejado evidencia en su palabra. Hay un libro de 66 volúmenes, o mejor dicho, 66 libros, desde Génesis hasta el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento en Apocalipsis. Hay 66 libritos allí. Si tú quieres realmente conocer al Señor, y si es real, comienza a leer y pídele que abra tu mente y tu corazón, que te quite la ceguera y te ayude a entender, a conocerle, porque Él ha dejado evidencia. Si te pierdes con la evidencia en la mano, tú mismo te condenas, tú mismo te condenas. Ay, que mi mamá, que mi papá, que mi tío, que hay gente que le gusta echar la culpa al otro. No, la salvación individual. Ay, que mi papá era malísimo y el mío también. Mi mamá, la mía también. Yo mismo era malísimo. Y el Señor tuvo misericordia de mí, porque puso su evidencia delante de mí y no la ignoré. Lo tomé con seriedad, porque mi vida depende de eso. Tu vida depende de esto. Así que no desprecies la evidencia. Evalúa la evidencia. Clama a Dios por esa evidencia. Dame entendimiento. ¿Qué tenían estos hombres que yo no tengo? ¿Qué puedo yo? ¿Qué no estoy viendo que ellos vieron claramente allí? Clama a Dios y Dios te va a responder. La salvación no depende de tu tío, ni de tu mamá, ni de tu abuelo, de nadie. Depende del Señor. Y Él ha dejado su palabra y su Santo Espíritu y el testimonio de hombres piadosos para que tú entiendas, veas, oigas y te conviertas. Por eso te llamo a ti a meditar la evidencia que Dios ha dejado. Cree en el Señor y sé salvo. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por el testimonio que tú has dejado. Pidiéndote, Padre, que tú bendigas la misma y nos guardes de ser fríos y apáticos ante tu palabra y ante el testimonio de hombres y mujeres que caminaron, que hablaron, que comieron, que estuvieron al lado, que palparon al Señor Jesucristo. Su tumba está en medio nuestro, una tumba vacía, evidencia de su muerte, evidencia de su sacrificio por nuestros pecados, evidencia de su resurrección. Ayúdanos para que estas evidencias que nos exigen un veredicto produzcan en nosotros salvación y vida eterna. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.